Bienvenido y bienvenida a Sherpa Podcast, donde te hablaré de manifestación, mindset y marketing para life coaches. Si eres un life coach o aspiras a ser life coach con una marca personal y ayudar a otras personas partiendo de tu historia de vida, este es tu nuevo podcast favorito. Sé que suena un poco extremo, pero te invito a que lo corrobores. Yo soy Esther Iturralde, soy creadora de Sherpa, la mejor certificación en español que está limpiando la reputación de una vocación muy malinterpretada, y estoy aquí para traer claridad ante las herramientas transformadoras que usamos en coaching, las estrategias de marketing consciente, tendencias de valor para crecer tu audiencia, autenticidad en un mundo digital, física cuántica, espiritualidad consciente y mucho más. Este podcast es para aclarar, desmitificar y elevar la industria del life coaching en español. Escuchando este podcast no habrá pretexto para que recibas a tus clientes ideales y vivas la carrera de tus sueños. Bienvenidos a la parte 2 de este maravilloso episodio, esta conversación con Marty Halley, no solamente editora, sino apasionada por la lectura, por la escritura y por el proceso de transformación de quien se atreve a escribir para ser leído. Estoy muy emocionada de seguir hablando del proceso de escribir y de todas las opciones que se nos presentan en el camino para poder bajar nuestra historia al papel. Sin más por el momento, continuemos con el episodio. Sí, mira, hoy en día ha pasado algo interesante en el mundo editorial. Todas las industrias, con la tecnología, con los nuevos tiempos, se han transformado, ¿verdad? Hemos visto que se ha transformado el cine, que se ha transformado la forma en la que consumimos música, en la que consumimos pintura, ¿no? En la que consumimos arte, y también se ha transformado la forma en que consumimos literatura. Esto ha hecho que surjan estos nuevos modos de publicación independiente, coedición, la tradicional, ¿no? Que haya variedad. Ha hecho que mucha gente tenga la oportunidad de escribir y sacar su libro, que es algo que a mí me parece maravilloso. También ha hecho, tristemente, que hacer un libro muchas veces se convierte en un trámite. Ay, soy coach, ¿cómo no voy a tener mi libro? ¿Cómo no voy a tener mi audiolibro? ¿No? Entonces, para muchas personas se convierte en un trámite, en un necesito tener un libro porque a cada entrevista que voy me dicen, oye, tu libro, o por algo siempre sale necesito tener un libro. Y entonces, lo que es triste es que a veces eso se convierte en un mero trámite. Y cómo en ese proceso pueden pasar dos cosas. Uno, que tú auténticamente quieras escribir un libro y digas, mira, racionalmente quiero ser autoridad en este tema, me ilusiona tener un libro, quiero tenerlo, racionalmente analizo eso, quiero ir a una presentación y llevar mi libro, quiero que me haga una entrevista y que hablemos sobre mi historia. El otro día veía una película sobre escritores y justo la película cerraba con la presentación del libro, ¿no? Y era de estas presentaciones emblemáticas en una sala de teatro. Entonces imagínate un anfiteatro y la autora en una silla de estas cómodas, como un sofacito cómodo, con la entrevistadora que se veía que era una gran periodista, y esta entrevistadora haciendo preguntas de alguien que sí había leído tu libro. Porque también a veces pasa que te hacen entrevistas gente que no ha leído tu libro, qué triste, que solo se leyó la parte de atrás, la sinopsis, y ya, y entonces ni sabe qué preguntarte. Se veía que esta entrevistadora hacía las preguntas correctas. Qué lindo, quiero vivir eso, está perfecto. También yo quiero que te quedes con esta otra imagen que decía Esther de en quién te conviertes en el proceso de escribir, qué aprendes de ti. He visto que a muchos escritores le da como certeza, ¿no? De qué bien, qué valiente me siento contando esta historia que viene en la familia, que trabajo muchos libros de autobiográficos. Entonces, hay muchas personas que dicen, necesito que esta historia llegue a las nuevas generaciones, ¿no? Y entonces todos en la familia están así como de que, ¿ya terminaste? ¿Por qué capítulo vas? Y vives también esa emoción de que los tuyos quieren escuchar cómo los recuerdas, ¿no?
y cómo los guardas en su memoria. Y algo que siempre les digo es, un autor una vez me preguntaba, ¿cómo hago para que ese recuerdo sea lo más fiel posible a lo que todos en la familia vivimos? Yo le dije, mira, va a ser imposible que retrates lo que todos en tu familia vivieron. ¿Sabes qué sí puedes hacer? Retratar tan bien lo que viviste tú y ser tan auténtica con cómo escribas tu experiencia, que les recuerdes a los otros su propia experiencia. Eso hace un buen libro, ¿no? Yo he escuchado tu historia y recuerdo que cuando compré Síndrome, claro que porque te adoro y creo que eres maravillosa, tenía que leerlo, pero yo no tenía un corazón roto, ¿no? Y yo compré el libro, leí el libro, lo he leído como 2 veces, y las historias me llevan a mis historias, de otros temas, ni de corazón roto, ¿no? Entonces, ahí está el poder de una buena historia bien contada, de un buen autor que se presenta como autoridad. Entonces, yo tenía mi equivalente de corazón roto a otra cosa que estaba trabajando en ese momento de mi vida, ¿sabes? Y entonces, tu historia, al ser tan específica, esa es otra de las leyes de la literatura, lo específico, entre más específico, más universal. Y esto también lo platicábamos con los Sherpas, de cómo el boom latinoamericano, los escritores del boom latinoamericano decían, nos hicimos universales cuando nos hicimos locales. Entonces, hay gente que dice, ay, no voy a contar este detalle porque es súper específico. Háblalo con tu editor, probablemente no tengas que contarlo, pero la mayoría de las veces cuando alguien me dice, ay, no abundé en eso porque no sé qué, es cuando yo le digo, en eso es lo que tienes que abundar, en eso súper específico es en lo que tienes que abundar. Entonces, mientras tú eres más específico en tu historia, todas las demás personas van a conectar más, porque conectan, lo específico es lo humano y conectan con lo humano. Entonces, sí, ese proceso de escribir, mucha gente como quiere sacar su libro, lo ve a veces como un trámite o como una obligación, como fulanita de tal no va a tener un libro a estas alturas de la vida y de su carrera profesional, se pierden de esa parte. Y entonces, tristemente, hay muchos, voy a decirle autores, tengo un conflicto existencial si le digo autores o no, hay diferentes personas que atraviesan el proceso de escribir un libro como un trámite, y vamos a hablar ahora de qué implicaría hacerlo de esa manera, y se pierden todo esto. A mí me impactó mucho cuando estábamos preparándonos para grabar este episodio, una frase que dijiste, era algo así, lo voy a parafrasear tal vez un poquito, pero era algo así como, todo el mundo quiere tener su libro publicado, pero no todos quieren pasar por el proceso de escribirlo. Y eso yo dije, ¡boom! Eso es una truth bomb, ¿no? Cae como bomba porque, claro, qué bonito se dice, quiero tener mi libro, qué padre tenerlo publicado, qué padre ser un autor de renombre, qué padre que me encuentren en librerías, pero escribirlo, no tengo tiempo, no tengo cabeza, no sé escribir, no lo puedo priorizar. Exacto. En mi mente, ahorita obviamente pasamos a que tú nos cuentes tu perspectiva, pero en mi mente es como, si no tienes tiempo de escribir, no escribas. Tener un libro no es para todos, es para quien lo desea. Y yo que me baso tanto en las leyes universales, hay una ley universal que se llama la ley de la intención y el deseo, la que dice que el deseo, todo el mundo quiere, todo el mundo puede desear algo bonito, algo que te da valor, algo que trae puros beneficios. Sin embargo, solamente se activan los deseos que vienen cargados de intención. La intención es la que prioriza, la intención es la que pone nuestras acciones detrás de nuestras palabras. La intención es la que avanza a pesar de las dificultades y las curvas cuando de repente es difícil, bloqueo creativo o pasan cosas que no tienes tiempo, pero de todos modos aprendes a decir que no a lo que no quieres y le dices que sí al deseo que tiene detrás una intención clarísima. Claro. Entonces, Sí, soy un poco mira, radical con eso, pero cuéntame. sí, sí. Mira, hay personas que no quieren, que quieren el libro, que quieren la imagen bonita, sentirse, ay, voy a un cafecito y escribo o escribo en la playa, que quieren eso, que a veces sí pasa y a veces no. Eh, y que no quieren atravesar la incomodidad de escribir un libro, la alquimia que se va a dar, el regresar a los sentimientos y a las emociones. Eso por una parte. Y hay gente que ni siquiera quiere atravesar el proceso de sentarte con la computadora, el teclado y escribir.
¿no? Eso ha implicado que, a ver, como les decía, el mundo editorial ha cambiado tanto. Hay muchos modos de publicación. ¿Qué pasa en el mundo editorial? Similar a lo que pasa en todas las industrias. Es importante la cantidad. Entonces, está esta cosa de hagamos libros, hagamos libros, hagamos libros. Para hacer más libros, a veces, pues tú lo has visto, Esther, ¿cuánto tiempo has estado escribiendo el libro? Pues llevas meses y a lo mejor un libro te toma un año, hay, como decíamos, más rápido, otros más despacio. Entonces, como la industria editorial y como también nosotros tenemos este cohete puesto de rápido, que sea ya, sacarlo ya, y estoy en noviembre y digo, no, pues que salga en enero, hago un libro en 2 meses, ¿qué puede pasar? Que salga en enero para el inicio de año, año nuevo, libro nuevo. A ver, no es así, ¿no? Pero como todo el mundo nos estamos sincronizando para ir hacia lo rápido, ha hecho también que, en el mundo, que eso en el mundo editorial se ha traducido como personas que se dedican literal a escribirle libros a otros, ¿no? Es decir, tú tienes muchísima información, tienes mucho conocimiento, eres una persona pública o no, no tienes tiempo para escribir tu libro, ven, trabaja con un escritor que usualmente se llama escritor fantasma, trabaja con un escritor fantasma que va a bajar tu historia, ¿no? Y que va a hacer esa parte que tú no quieres hacer, ¿no? Entonces, claro que esto hace que las personas se pierdan todo ese proceso maravilloso de escribir, de descubrirse como editores, de bajar su historia. Es una figura, ya hemos hablado de las figuras editoriales, del editor de mesa, del publisher, del corrector de estilo, del maquetador, del diseñador, del agente editorial y por supuesto existe la figura del escritor fantasma, que es una figura muy usual en el mundo editorial, pero poco visibilizada, ¿no? Enseguida nos escandalizamos cuando escuchamos de que ¿cómo a alguien le escribieron su libro? Sí, es una práctica muy usual en el mundo editorial, justamente por esto, porque esta persona que quiere escribir no tiene tiempo, tiene mucha información que dar, pero supuestamente no tiene tiempo o no sabe cómo hacerlo. Y entonces un editor fantasma es el que hace un poco el trabajo de bajar las ideas, es alguien que conoce perfectamente la escritura y que puede ejecutar una historia, ejecutar un conocimiento que el autor que la tiene le comparta, ¿no? Entonces sí, es uno de los temas más peliagudos del mundo editorial. Te lo juro que yo lo escucho y todo en mí está sesgado a la negativa de que esto es una buena idea. O sea, evidentemente quiero abrirme a ver la otra perspectiva, pero es que en este mundo de mostrarle al mundo tu salsa, tu mensaje, tu forma de guiar, tu forma de ayudar a otros a sanar o a entender algo, es que es tu forma, es tuya. Entonces yo digo, a ver, si yo tengo un escritor fantasma que me ayuda a escribir esto, pero no quiero que nadie se entere, eso automáticamente para mí me da un foco de alerta de estás enredándote con el síndrome del fraude. Ahora, si alguien dice, yo no tengo tiempo para escribir mi libro, todas estas son mis ideas, pero mi editora fantasma no es fantasma, se llama Andrea Pérez. Entonces, yo respeto eso, porque ahí no hay riesgo de entrar en este embrollo de es mi libro y aunque yo no lo escribí, no quiero que nadie lo sepa. Entonces, Claro, no hay créditos para este escritor, la persona que realmente lo bajó la historia al papel. Entonces, ahí es donde yo digo, si te da vergüenza, si no es algo que cuentes, entonces, ¿por qué lo haces si sabes que claro, tú solito te vas a enredar en tu propia cabeza con el fraude que estás haciéndole al lector que cree que fuiste tú? claro. ¿Te acuerdas que un día yo te decía, eh, justo yo rebotando contigo mis ideas de este tema, eh, fíjate cómo en el mundo de la música, te ponía ese ejemplo, ¿te acuerdas? Dice, en el mundo de la música hay compositores. Sí, esto es una práctica que siempre ha existido. Hay personas que cantan y otras componen esas canciones. Hay personas que empiezan a pintar un cuadro y tienen su escuela de alumnos. Y no sé si has visto en algunos museos que dice la escuela de Van Gogh
la escuela de Picasso, el taller de fulanito de tal. ¿Por qué? Porque sabes que a lo mejor la idea de la estructura o del tema la dio el artista principal, pero lo ejecutaron sus discípulos. Y entonces, justo en la música, ¿qué pasa? Compositor tal, cantante fulanito de tal, ¿no? Entonces, siempre se le da el reconocimiento a cada parte del proceso. ¿Quién hizo la letra? ¿Quién la cantó? ¿Quién dio la idea? ¿Quién la ejecutó? Y si es la misma persona, es este término adicional. Ah, es el cantautor, no nomás es el Exacto, cantante, exacto. ¿no? Ajá, ajá. Claro. Entonces, y cuando yo te decía eso de que, oye, eso existe en todas las industrias, hay personas que son la cara pública y hay otras que están detrás. Tú me decías, sí, claro, pero está el reconocimiento a cada uno de ellos. En este caso, yo no he visto ningún libro que diga escritor fantasma, fulanito de tal. No. Fíjate, yo soy tan exigente con este rollo de que quiero que sea el autor, que hasta cuando yo veo un libro que lo quiero escuchar porque quizá no tengo mucho tiempo, lo quiero escuchar en movimiento o algo, si el audiolibro no está narrado por el autor, no lo compro. Ay, Porque Dios si mío. dice libro de fulanito de tal, narrado por quién sabe quién, yo siento un poco de conflicto, porque digo, no, porque yo le pongo voz al autor y no es esa voz, entonces me voy a confundir. En mi cabeza me voy a confundir a cómo suena la persona que vivió esto. Claro, 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 sí. Entonces, mira, en esos casos, realmente hay ocasiones, por ejemplo, he conocido médicos que dicen, mira, estoy trabajando en esta investigación médica, doy consultas, opero, no sé qué, no hay tiempo para escribir en mi vida, de verdad, y estoy salvando vidas, ¿ok? Pero estamos trabajando en esta investigación y necesitamos que salga a la luz. Hay muchos médicos que se hacen su tiempo para escribir sus artículos académicos y de investigación, pero supongamos que no puedes, que no te da la vida. Existe una cosa que se llama dictar una conferencia, entonces que tu artículo salga a modo de conferencia dictada, y ahí entonces trabajas con un editor o un ghostwriter que con tu conferencia la transcriba, literal, la transcriba, y solo le quite las muletillas, las repeticiones que hiciste, pero son exactamente tus palabras y el orden de tus ideas. Y publicas ese libro a modo de conferencias. Oigan, aquí les van mis conferencias del tema de corazón roto. Y ya. Mm. O si quieres hacerlo como libro, también está la opción de darle reconocimiento a esa persona. Haz un libro en coautoría, ¿no? Entonces, pon autor, tu nombre, en coautoría con, y dale el crédito a esa persona, ¿no? Eh, la figura del escritor fantasma, tengo varios amigos que lo practican, y por supuesto también es una figura compleja, ¿no? Porque muchas veces tienes que poner, muchas veces no, todo el tiempo pones tus ideas y tu creatividad al servicio de alguien más, ¿no? Y hay personas que no tienen conflicto con eso, ¿no? Conozco escritores fantasmas que no tienen ningún conflicto. Que yo peleándome de que hay que ponerte en el libro, ¿por qué no? Tienes que ir. No, 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 yo ni quiero que me relacionen con ese libro, ¿no? Pero sé que también puede crear un conflicto para la persona que lo hace, ¿no? Porque, claro, son tus ideas, es tu información, pero yo soy el que le está ejecutando. Lo que hablábamos al inicio, tienes una buena idea, pero la magia está en cómo la vas a bajar y quien la está bajando soy yo. Entonces, ahí hay una parte mía. Es tu información, perfecto, no te lo niego. Yo no sé nada del tema que tú estás hablando, pero yo lo estoy ejecutando. Y ahí hay un trabajo grandísimo. Entonces sí siento que las dos partes es una dinámica, sabes, como compleja y un poquito amarga de yo como escritor siento que estoy engañando, yo como escritor fantasma siento que, concho, te estoy dando mis ideas, no tengo ningún tipo de reconocimiento. Y la verdad, la mayoría de los escritores fantasmas son escritores que no pueden publicar sus obras, que no han tenido oportunidad de publicar, eso suele pasar mucho. Entonces hay una frustración también ahí de, concho, yo quiero vivir de escribir, pero no puedo, entonces tengo Mm. que escribirle a otra gente.
Entonces, ya ahí, de los dos lados, hay una dinámica que no es la dinámica editor-escritor, donde yo te escucho tus ideas y mis lecturas y todo lo que yo sé me ayuda a decirte cómo potenciamos lo que tú quieres hacer, ¿no? Yo como editora nunca voy a sentir que me estás robando mis ideas o que estás haciendo algo incoherente, porque yo no quiero escribir de eso que tú quieres escribir, ¿no? Es como a lo mejor cuando tú tienes una sesión de coaching sobre emprendimiento y le das una idea a esa persona de emprendimiento y después esa persona la lleva adelante, dices, me robó mi idea de emprendimiento. No, era la idea de esa persona de hacer un emprendimiento de galletas. Tú le diste diferentes ideas de, oye, abre este canal, este canal, este canal, este canal. Y la magia estuvo en cómo él lo ejecutó. Yo, modestamente, he dado grandes ideas de escritura. Algunas se han ejecutado muy bien y otras se han ejecutado fatal, ¿no? Entonces yo no tengo el mérito ni de la que la ejecutó bien ni de la que lo ejecutó mal. El mérito es del autor. Entonces ahí está la diferencia cuando trabajo con un editor. Sí, me va a dar ideas, sí, me va a decir qué tengo que desarrollar y cómo desarrollarlo, pero él no lo va a ejecutar. Claro. Fíjate que escuchándote hablar de estos escenarios como de, por ejemplo, el doctor que no tiene tiempo, pero tiene mucho que ofrecer, ¿no? Para tu rubro, o el presidente, ¿no? Que tiene la agenda saturada, pero el libro de Obama, no sé, ¿no? Ahorita me estoy poniendo a pensar, ¿será que Obama, será que Michelle Obama, será que Will Smith, será que Viola Davis escribieron su libro? ¿No? Es Sí, como, oh, quiero confiar en entren en pánico. ellos. Quiero confiar en ellos, pero bueno, entiendo que tal vez no tuvieron tiempo. Me acordé de un libro súper importante de un autor súper así como amado en la industria de la espiritualidad, manifestación y autoayuda, que se llama Wayne Dyer. Y Wayne Dyer tiene muchos libros escritos, pero hay algunos donde son conversaciones con él. Y justamente se escribe así de que Wayne Dyer, como el autor, pero ahí en la portada dice conversaciones con fulanito de tal, ¿no? Y entonces ese fulanito de tal es el que lo entrevistó y entonces lo saca así de casi, hay unos que son como reflexiones, como estas son las ideas de él, o literal de, cuando le pregunté a Wayne Dyer esto, él me contestó que... Escuchando a Wayne Dyer hacer sus reflexiones, yo sentí quién sabe qué y Wayne Dyer me contestó esto, ¿no? Entonces, esos libros a mí me parecen muy valiosos, me encantan, pero porque desde el inicio son sumamente transparentes con cómo se dio este libro. Cómo Claro. surgió de conversaciones, surgió de entrevistas, surgió de conferencias, surgió de la compilación de sus diarios, surgió de quién sabe qué, pero eso a mí me hace como partícipe de, como que estoy en esa complicidad, de quiero sacar la sabiduría y qué bueno que se juntaron estas personas para organizarse y poder extender el tiempo que esta persona con gran capacidad no tuvo o ya se murió o lo que sea, ¿no? Sí. Entonces, esa transparencia yo siento que nos libera de tropezarnos con este rollo del fraude. Yo pienso, Ujú. uno de los momentos que a mí más me emocionan es cuando, por ejemplo, hoy que nos juntamos tú y yo en la mañana y para quienes no saben, ayer yo le mandé a Martí un capítulo que yo acababa de escribir, ¿no? Y por supuesto estoy sumamente deseosa de su opinión, ¿no? Cuando tú, Martí, me dices, me encanta cómo hablaste de este tema y cómo lo presentaste, yo me siento como que voy en el camino correcto, me da gasolina para seguir explorando esa técnica o esa forma. Es más, me dan ganas de volver a leerme ahora que tú me dijiste que esa parte te llamó la A ver atención. cómo lo hice. Pero yo me imagino que si yo hubiese tenido un ghostwriter, cuando alguien allá afuera me dice, oye, leí tu libro y esta historia, ¿cómo contaste esto? Cuando dijiste esto me identifiqué, le pusiste palabras a algo que yo siento y no había podido ponerle palabras, y yo supiera en secreto que tuve un ghostwriter, me sentiría lo más Bueno, fraude del mundo. sí, 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 sí. Sí. Y entonces yo que creo cañón en que tu estado emocional interno es lo más importante para crear tu vida, yo pienso, no manches, si mi estado emocional interno es de fraude, yo me sentiría como el mago de Oz detrás de una cortina, moviendo palancas, sacando humo, focos, tratando de pretender que soy quien piensa de cierta manera y por dentro decir, nadie sabe que fue alguien más quien escribió,
porque yo estaba de parranda, estaba trabajando, estaba operando, estaba dormida. ¿O qué? Sí, ¿No? sí, sí, qué cansado, ¿no? Qué gasto energético, como esa emoción de esconder. Terrible. Y fíjate, ahora que hablabas me acordé eso, como de que desde el principio se presente como es. Uno de mis libros preferidos para estudiar literatura son unas conferencias que dictó Nabokov sobre la literatura rusa. Entonces, imagínate que el libro es la transcripción de las conferencias. Es como si yo estuviera en la clase de Nabokov de los años 50, 60, ¿sabes? Entonces, que a mí desde el principio me digan, son las clases dictadas sobre literatura en el colegio tal para los alumnos de tal año sobre la literatura rusa, eso a mí me fascina. Incluso en el lenguaje del texto se ve cuando Nabokov dice, bueno, voy a volver a explicar esto o voy a retomar tal idea. Y tú sabes que es un libro pensado desde el lenguaje oral. Te quitas ese rollo. Dices, hasta ahora se me está ocurriendo, dices, mira, soy muy buena hablando, todavía no sé escribir bien, es diferente, eso es importante, no es lo mismo hablar bien y ser buen comunicador que escribir bien. Soy muy buen comunicador. ¿Qué tal si transcribo mis clases de mi curso y hago un libro que sea mi curso en clase, en transcrito? Contrato un editor que me ayude a quitar muletillas, etcétera, pero desde que desde el principio sepan, es el curso que yo doy de corazón roto. Lo que ahora está en formato libro, es mi podcast lo que ahora está en formato libro. Entonces, ahí te permites que puedes usar más el lenguaje oral, si es lo que se te da mejor, y entonces hay más licencias de que si repetiste algo o si volviste atrás a alguna idea, te lo permito porque está pensado de manera oral y ya yo sé que es algo oral, a un libro escrito en que la lógica de la argumentación no hay perdón. No puede ser de que, ay, espérate, que se me olvidó que antes de explicarte esto te tenía que explicar esta otra cosa. No, en un libro normal, desarrollo personal, de ensayo, tiene que haber una lógica argumentativa. Entonces dices, bueno, ¿qué tal si este curso que hablé súper bien, cada palabra me quedó perfecta en esta conferencia, voy a publicar esta conferencia en un blog, en lo que sea, ¿no? Y empieza a explorarte a lo mejor por ahí, me siento más cómoda si lo hablo, que se transcriba, se le hagan algunos ajustes y yo presentarlo como esto fue un curso que dicté, esto fue una conferencia que dicté, ¿no? Y a mí la verdad es que sí disfruto mucho las transcripciones. Generalmente en cursos donde la información es mucha, te dan la información en video. Por supuesto, tú puedes escuchar solo el audio si no estás como ahí pegada en la pantalla, pero generalmente te dejan descargar la transcripción en PDF. Pero la transcripción dice el, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por conectarse. O sea, de veras es la transcripción como tal de todo lo que se dijo. Yo, la verdad es que sí las uso mucho. Descargo ese PDF porque digo, ya me hicieron tomar notas, ya me lo hicieron fácil. Veo la clase, tengo mi transcripción y ocupo, subrayo, hago notas, pego post-its o lo que sea. Me encanta tenerlo, pero entiendo que esta no es la versión en libro de la certificación. Esta es la transcripción de una clase, ¿no? Claro. Y es muy valioso tenerlo, pero ya vas como teniendo como ese espacio para que haya momentos que no aplican, o momentos que no entiendes, o momentos que hicieron una pausa, ¿no? O una frase importante que dijeron y dijiste, ay, quiero tenerla. Ujú. Interrumpo este episodio solamente para recordarte que en Sherpa tenemos un taller intensivo próximamente. El taller se llama El producto ya lo tienes, el producto eres tú. Es un taller intensivo completamente gratis, donde vas a aprender qué es lo necesario, cuál es la preparación que te respaldará en el proceso de compartirle tu historia al mundo, en el proceso de levantarte como figura pública, como líder de opinión en alguna área de tu vida que viviste en el pasado y que lograste transitar. Yo sé que pudiste pasar por historias bastante fuertes, tal vez fracasos, tal vez rompimientos, divorcios, enfermedades, tal vez algún desengaño, alguna traición, tal vez baja autoestima o ansiedad, tal vez algún trastorno alimenticio. Tú tienes una historia que darle al mundo. Esa historia es tu inventario. Esa historia
es lo más valioso que le puedes regalar al mundo. Cómo la transitaste, cómo la alquimizaste, cómo la trascendiste, es algo que gente está necesitando de ti. Si tú quieres aprender a hacer esto, métete a Sherpa. Pero primero que nada, a este taller. Este taller te va a regalar muchísima información que te va a ayudar a tener claridad de cómo sería el proceso, qué es lo que se requeriría de ti para poder convertirte en una marca personal, en un life coach que ayude a personas en cualquier formato que decidas. Sesiones de coaching, conferencias, talleres, retiros, libros, podcast, canal de YouTube, conferencias. Este es el momento, el mejor momento para convertirte en quien crea en su vocación, en quien levante la voz y en que tome espacio para contarle al mundo qué es lo que pasó y cómo se solucionó. Oye, Martí, entonces, ¿tú cuál es, o sea, a los que nos estén escuchando que digan, híjole, pero ya están sesgándose con lo del ghostwriter, y la verdad es que a mí me encantaría tener un ghostwriter para que yo solamente le platique y esa persona se ocupe de hacer todo el proceso? ¿Tú qué le dirías? O sea, ¿cuáles son los pros? Es que yo estoy tan sesgada que le veo puros contras. Entonces, hay algunos pros que yo no tenga capacidad de ver porque ando muy juzgona de ese proceso. Mira, yo te diría que si vas a llevar un proceso así, primero y lo más importante, encontrar al ghostwriter adecuado, eso es clave. La conexión con esa persona es muy importante, la empatía, la conexión con tu historia, con tu tema, etcétera. Que lo utilizaras en caso de fuerza mayor, ¿no? Como de que de verdad es imposible que yo me siente ahora a escribir, quiero bajar esta historia, etcétera, etcétera. Eh, Uno, que tengas en cuenta muy bien a la persona que elijas, que lo hagas en caso de fuerza mayor. Dos, sí o sí, dale reconocimiento a esa persona. No puede ser que esa persona no aparezca en ningún lado. Dale el reconocimiento que merece, ¿no? Si quieres ponerlo como autor, si quieres ponerlo con la ayuda de, o yo no sé cómo lo vas a poner, pero dale reconocimiento a esa persona. Y sí te diría, si no estás en un caso de fuerza mayor y quieres empezar a explorarlo, porque mira, he visto a ghostwriters excelentes que bajan la historia muy bien y que la persona, el autor se siente muy contento con cómo la bajó, pero también he visto casos en que, ay, no es así, o ay, no es de esa manera, o claro, porque no lo estás haciendo tú. Recuerdo una vez que alguien decía como de que sí, pero mi mamá no tal cosa. O sea, ¿cómo el ghostwriter va a saber eso de tu mamá? ¿Sabes? Como que si no me lo contaste en la entrevista, usualmente los procesos de ghostwriting se hacen con entrevistas, ¿no? El autor hace una entrevista con este escritor fantasma y le va contando, ya sea la información del libro, la historia que quiere contar, y a partir de ahí es que el ghostwriter trabaja. Entonces, hay veces que tú no dices cosas en esa entrevista que es imposible que el escritor fantasma sepa y que entonces quedan medias chuecas en la historia, ¿no? Entonces eso podría pasar. Y yo te diría, si no estás en un caso de situación mayor o extrema, date la oportunidad de escribir. Escritor es el que escribe. Entonces, los escritores no escribimos por la presentación, por la publicación, sí, pero el escritor escribe porque siente la necesidad de hacerlo, ¿sabes? Porque, como yo digo, la historia te persigue, no te deja dormir. Yo soy súper mañanera y he estado noches en que a las 9 de la noche me llega una idea y yo me duermo a las 9:30 y no me puedo dormir cuando yo a las 9 ya tengo un ojo cerrado. Entonces, a esa hora es la historia ahí de que a mí siempre me llega como la frase inicial, ese es mi proceso creativo, ¿ok? Cada uno tiene el suyo. A mí me llega la oración inicial y cuando me llega no me suelta. Entonces tengo que sentarme a escribirlo. Entonces, si tú eso no te lo puedes perder. Y a lo mejor en el camino te das cuenta de lo mío no es escribir, ¿no? Y está perfecto. Como decíamos, escribir no es para todos, ¿no? Entonces dices, bueno, mi conocimiento, mi información, yo la voy a compartir a manera de curso, a manera de conferencia. En caso de que una institución o lo que sea me pida tener un libro,
pues lo voy a compartir a modo de libro de conferencias, Ujú. ¿no? Y listo. Tampoco te quieras meter la camisa de escritor a fuerza. Claro, claro, no tienes nada que probarle a nadie. Y la verdad es que para la audiencia de este podcast, si tienes tiempo de estar escuchando este podcast, tienes tiempo de escribir, ¿no? No eres presidente, ni cardiólogo reconocido, ni estás haciendo, no sé, algo Encontrando la cura yendo a contra la... Marte, ¿no? Entonces, ábrete a la posibilidad de escribir. La verdad es que las personas que necesitan este ghostwriter o que tienen un poco más de ese decidir eso, generalmente son personas muy famosas con audiencias enormes que han hecho cosas gigantescas. Si no, Y que están viendo el libro como un trámite, sí, o si en no, son gran personas medida. que quieren tener el libro y que están cuestionando por ahí su merecimiento, su valor y quieren agarrar el mundo a cachetadas económicas y contratar a alguien que haga el proceso. Algo que estamos viendo cañón ahorita en Sherpa, que tenemos la fortuna de tenerte, Martí, guiándonos en este primer libro de compilaciones que estamos sacando en Sherpa, donde cada uno de los autores está volcándose sobre un capítulo, es porque están descubriendo a su escritor, ¿no? Y están sacando tiempo, no solamente para escribir, sino tiempo para permitirse empezar a visualizarse como escritor, tiempo para empezar a cuestionarse, tiempo para leer. Tal vez no tenían Aplicar libros las técnicas que privados. les estoy enseñando. Claro, cuéntanos, Martí, ¿qué es lo que estamos haciendo con el proyecto de Sherpa? ¿Cómo tú empezaste a decir, a ver, esto es lo que les tengo que enseñar primero? Claro, ok. Bueno, el proyecto del libro Sherpa ha sido una cosa increíble, yo creo que para todos. Todo comenzó porque queríamos dar un curso sobre escritura, de escritura para los Sherpa, ¿no? Este curso se llamó Había una vez y yo tenía mucho el foco, le compartí a Esther que mira, los coaches son muy buenos contando su historia ya en videos. Primero empezaron a contarla entre ellos en sus sesiones, después se han hecho valientes a sacarla al mundo y la cuentan en los podcasts, la cuentan en sus reels, en sus historias, en sus talleres. ¿Qué pasa si los acompañamos a escribir su historia de manera escrita? Y algo que les decía es que si eres muy buen orador, no necesariamente vas a ser un buen escritor. Necesitas de otras técnicas. Una cosa es la oralidad y otra cosa es la palabra escrita. Y a lo mejor llevas años haciendo journaling, pero no has escrito para ser leído o no tienes tanta práctica en eso. Entonces, vamos a hacer este curso enfocado en enseñarle a los Sherpas cómo contar su historia de manera escrita. Y que a lo mejor el texto que hagan sea para su blog, lo compartan en Instagram. Esas eran nuestras pequeñas intenciones al inicio de todo, ¿no? Voy a compartirles herramientas de cómo se cuenta una historia. Entonces, ese curso estaba enfocado en enseñarte. Muchas veces lo que hacemos cuando contamos de manera oral es contamos una anécdota. Y cuando yo voy a hacer una historia, necesito de otros parámetros, más cuando es una historia escrita. Entonces, eso era lo que yo quería compartirles. ¿Cuál es el esquema para contar una historia? ¿Cómo se empieza? ¿Cómo es el medio? ¿Cómo es el final? ¿Cómo se construye una escena? ¿Cómo hago un ambiente? ¿Cómo le transmito al lector ese ambiente del hospital? ¿No? O cómo se sentía la vibra con mi mamá. Entonces, esas eran las técnicas que yo quería darles. El curso no fue maravilloso. Al final, yo les pedí que cada uno me entregara su historia escrita para hacer esta parte de editora de, ok, ya aprendiste la técnica, tú tienes tu historia, tienes lo más fácil ya tu historia, aprendiste las técnicas y llegaron los primeros manuscritos de historias. Y cuando yo los leía, le decía a Esther, Esther, es que veo mucho potencial en estos textos. Las historias están muy bien bajadas. Se ve que están bien bajadas no solo porque aplicaron las técnicas, sino porque ya ellos conocen muy bien su historia, la han trabajado tan bien, no solo la conocen, sino que la han hecho alquimia, que ahora cuando la ponen en papel, yo nada más te digo una técnica y saben perfecto cómo aplicarla, ¿no? Entonces le dije, me encanta esto, tenemos que hacer algo más, no se puede quedar en el curso. Entonces ahí es cuando surge la idea de que hagamos este libro Sherpa, un libro que sea una compilación de historias de transformación de cada una de estas personas. Justo íbamos a decir, cuando se hace una
compilación, tiene que haber un concepto rector del libro, ¿no? Tiene que haber un concepto de, ok, ¿qué une a todas estas historias? Cada una es diferente, pero ¿qué las une? La tiene que unir aspectos narrativos, pero también la tiene que unir el tema, ¿no? Fíjense cómo todo en la escritura tiene que ver con contenido y con ejecución, ¿no? Entonces tiene que haber un contenido que las una y tiene que haber una ejecución que las una, ya sea que todas las historias comienzan con el punto álgido de la historia y de ahí se empiezan a ir hacia atrás, hacia adelante, a la transformación. Todas las historias tienen una herramienta, tienen un aprendizaje, tienen algo que darle al lector. Entonces ahí empezamos a construir el concepto de este libro que tenía que ver con todas las historias tienen que compartir alguna herramienta para el lector, tienen que dejarle algo al lector. Y todo el concepto del libro un poco es, tú tienes el poder de cambiar la narrativa de tu vida y de contar tu vida como tú elijas. Esto que decíamos, tú puedes reconfigurar tu pasado desde cada presente. Entonces, cada una de estas historias, creo que tenemos 10 o 11 historias, cada capítulo es la historia de un coach, su historia de transformación. Cada uno trata un tema, es decir, imagínate una historia de transformación con la ansiedad, con el dinero, con el amor, con la traición, con la sexualidad. Entonces, cada una toca un tema de un área de la vida. Es una historia de transformación, de reescribir mi vida, y hay una herramienta para trabajar eso. Para si tú estás en una situación de ansiedad, de no poder conectar con tus emociones, ¿cómo puedes empezarla a trabajar? ¿No? Entonces, ese libro está en proceso después de, fíjense, primero los coaches aprendieron las técnicas, bajaron sus historias, de ahí empezamos un proceso de reescritura. Escribir muchas veces se trata de reescribir. Entonces, a partir de la revisión que yo les hice a sus textos, les enseñé, vi en qué punto estaban. A todos les faltaba aprender de técnicas de argumentación, ¿no? Porque su historia ya la sabían contar súper bien. Sabían, para contar una historia, una de las cosas más importantes es conectar con la emoción. La emoción es la clave para que haya una buena historia. Entonces, ellos son expertos conectando con sus emociones. La parte de su historia la tenían perfecta. ¿Qué noté que había que pulir? Cuando ya después que me contaban su historia de la ansiedad, me empezaban a decir, bueno, la ansiedad es un proceso, es algo que pasa por esto, esto y esto. Ahí es donde estaban un poco flojos en la parte del contenido. Y entonces dijimos, bueno, vamos a trabajar técnicas de argumentación. Y entonces estamos en ese proceso de reescribir el texto a partir de las técnicas nuevas. Después vamos a entrar en un proceso de lectura entre ellos, ¿no? Algo que me gusta hacer mucho. Yo hago un tipo de lectura, pero entre ellos se van a leer de otra manera. Entre ellos van a ver cosas que yo no veo, ¿no? De, oye, ¿te acuerdas en la sesión que tuvimos de Valientes cuando tú contaste tal cosa? Eso es muy importante en tu historia de ansiedad, tienes que decirlo. Entonces, eso yo no lo sé. Por eso es bien importante la segunda parte de escritura en la que vamos a entrar, que entre ellos se van a leer. De ahí ya entro yo a la lectura final para que tengamos un primer manuscrito que empiece entonces su camino de cuál de estas 3 líneas que dijimos queremos que siga. La tradicional, la coedición, la independiente completamente. La verdad todavía no lo sabemos, ¿no? Estamos en ese proceso de descubrirlo. Pero sí, ese ha sido un poco el proceso con el libro Sherpa, que ha sido maravilloso porque al ellos conocer tan bien su historia, no solo conocerla, sino tenerla trabajada, cuando yo les digo, empieza con el punto álgido, o para explicar esto, hazme un flashback de algo de la infancia, chiquitico, ya saben qué de la infancia. No es como a lo mejor alguna otra persona que está haciendo una autobiografía y dice, ay, pero eso de mi infancia, ¿cómo me voy a acordar? No sé. Entonces, con los coaches, bajar la historia, con los Sherpas ha sido un regalo, porque nada más es decirle esto, esto y esto, y ya ellos saben perfecto a qué punto de atrás tienen que ir, se conocen perfectamente bien su historia. Eso fue algo que me impresionó en el taller, ¿no? Que si yo le decía, necesito un flashback de algo de la infancia que se conecte con dinero,
tenían clarísimo cuál era ese flashback, ¿no? Y algo del futuro que tal cosa con certeza lo tenían súper claro. Entonces ya nada más era conocer la técnica para bajar eso a una historia, pero ya tenían todos los elementos. No sabes lo orgullosa, lo Sherpa orgullosa de mis Sherpas, porque justo todo eso es lo que pasó en el primer año. Muchas veces cuando están pasando por el inicio de Sherpa, hay un momento como de mucha presión y muchas emociones que salen, porque yo los pongo a hacer un proceso de líneas del tiempo de su vida, donde van encontrando esos momentos, esos hitos, epifanías, rompimientos, fracasos, problemas intensos y qué emociones trajeron, qué estaba pasando, con quién me juntaba, qué pasaba, ¿no? Hacemos un desglose de muchos factores de la vida en cada una de esas etapas y luego pasan por un proceso de escribir cartas a versiones de su pasado que estaban pasando por este proceso para bajar la historia desde una perspectiva de su yo que ya sanó, pero que puede mirar con compasión esas decisiones y eso que pasó en ese momento. En fin, todo este proceso los lleva a como revisitar su historia desde varios Y ángulos escudriñarla, ¿no? y que tú lo hayas visto tan evidente se nota que ya tienen todo este trabajo hecho, a mí me resulta así como este full circle de decir, wow, no solamente funciona el proceso, sino que estos Sherpas y su dedicación están recibiendo el fruto de haber hecho esa etapa con tanta dedicación cuando aún no pensaban que tal vez iban a estar pronto asumiendo la identidad de escritor y poniéndose a escribir como quien va a ser leído, ¿no? Entonces eso me fascina, pero algo que quiero mencionar, Martí, es que, y algo que tú debes de saber, es que nos sentimos muy afortunados de tenerte a ti guiando este proyecto, porque no es coincidencia que estos Sherpas se pusieron a escribir priorizándolo tanto, porque tú nos hiciste una transmisión hermosa de lo apasionante que es primero leer y luego escribir. Entonces, no solamente los Sherpas que están haciendo este proceso se emocionaron por contar su historia, sino que les sembraste un fuego por leer otros textos, analizarlos diferente, Mi misión está cumplida. leer las historias de otros, escuchar atentamente cómo alguien más aplicó la técnica que ellos aplicaron en un tema distinto. O sea, realmente nos hiciste una hermosísima transmisión de lo emocionante que puede ser leer y escribir. Y esto me lleva a decir una cosa. Yo creo que todos estos Sherpas que querían escribir un libro, pero que lo veían un poco intimidante, tú le ayudaste a crear un puente arriba de la intimidación, si es que esa palabra existe, pero bueno, arriba de eso, para decir, por aquí la emoción de hacer lo posible en tu vida y de conectar con lo fascinante, lo placentero que puede ser descubrirte como escritor y como lector ávido, ¿no? Hizo un puente maravilloso que hizo que los Sherpas dijeran, yo lo priorizo, yo lo priorizo, yo lo priorizo, y si estoy bien ocupada y no tengo tiempo, no me puedo quedar fuera y quiero escribirlo ya, porque lo que me contaste y entendí hoy, lo quiero bajar hoy, y eso me hace cancelar la ida al cine porque lo tengo que sacar ahorita, porque nada me expande ni me emociona más. Esa transmisión fue muy valiosa que la hicieras y y ahorita, retomando tantito lo que vimos de ghostwriting al inicio, yo creo que alguien que hace el ghostwriting y que no tiene tiempo, tal vez excluyendo al presidente y al doctor famoso, pero fuera de eso, yo creo que es porque nadie nos ha hecho la transmisión de realmente qué es lo que me va a dar escribir. ¿Qué es? ¿Cómo se puede llegar a sentir? ¿Por qué puede ser fascinante? ¿Por qué puede ser divertido? ¿Por qué puede ser una fuente de placer intelectual mientras yo estoy haciendo eso? Y yo ahorita, por supuesto, tengo muchas cosas que hacer, pero considero que escribir mi libro es un lujo que merezco darme. Y apartar esas Ujú. horas para mi libro es un lujo de abundancia, porque no tengo tiempo. Entonces, si lo priorizo en mi libro, es porque se merece esa abundancia de tiempo un proyecto que yo creo que no solamente me va a dar el trámite, la autoridad, el reconocimiento, el quién sabe qué, sino que al mismo tiempo en el proceso es una delicia vivirlo. Sí. Ay, no sabes qué feliz me hace que me digas eso, porque justo esa es una de mis intenciones principales. Más allá de que aprendas una técnica, contagiarte esa emoción y esa cosa linda que tiene la literatura. Fíjate,
Una vez leí que escribir y la literatura es una manera de estar en el mundo, ¿no? Cuando nosotros escribimos, estamos en el mundo del arte, pasa eso, como que todo lo ves con ese filtro y de verdad es maravilloso, es emocionante. Yo te diría, si tú estás en un punto en que quieres comenzar a escribir y no sabes cómo comenzar, qué hacer y quieres conocer como esta parte del disfrute de la literatura, algo que yo hago mucho, yo escribo muchos textos sueltos, ¿no? El otro día le leía a una de mis escritoras algo que escribí suelto y me dijo, ¿y dónde vas a publicar eso? Y le dije, pues no lo hice para publicarlo y ni sé si lo voy a publicar algún día, ¿no? Hay muchas escritoras que, por ejemplo, de años de consagrada y sacan de consagrada en la literatura y de momento sacan un libro de mis escritos sueltos y son como sus diarios escritos sueltos y yo digo, bueno, a lo mejor algún día yo saco mis escritos sueltos, no sé, de hecho mi archivo de textos sueltos en la computadora se llama así, mis textos y tengo muchos escritos sueltos. Entonces, si quieres empezar a experimentar esta cosa de lo literario, siéntate un día que hayas hecho algo que te haya gustado, no sé, y escribe al respecto. Por ejemplo, yo me encanta ir a ver arte y regresar a escribir sobre el arte. Yo creo que a mí me gusta tanto el arte abstracto porque no me da algo ya hecho, ¿sabes? Por muchos años estudié pintura abstracta y era por eso, porque no era una imagen predeterminada. Lo que yo veía, yo podía construir lo que yo quería. De hecho, se dice en pintura que la obra no termina hasta que el espectador la ve, ¿no? Entonces, la obra no termina hasta que alguien regresa el concepto y la interpreta, ¿no? Eh, entonces, yo voy a ver una exposición, arte abstracto, y me siento con la foto de la obra y empiezo a escribir sobre qué me hizo sentir, sobre qué me hizo pensar, qué me recordó. Por eso también me encanta el arte conceptual, que a nadie le gusta. Sí, una sombrilla con un reloj en una galería, pues yo me pongo a pensar, el tiempo pasa rápido, resguardado con la sombrilla y es el concepto. Y a mí me encanta eso. A lo mejor a ti te encanta escribir de otra cosa, de escuché un podcast y me súper resonó este tema. Voy a escribir mis ideas sobre el amor, mis ideas sobre la vida, la existencia, y empieza a explorar, empieza a escribir de cosas que te llaman la atención, ¿no? Escritor es el que escribe y el que siente la necesidad de, tengo que contar esto, ¿no? Y tú lo viste en esta lucha de, ¿qué libro escribo? Tenías claro de, lo que realmente necesito escribir es esto. Entonces, si quieres empezar a escribir, yo te diría que, claro, a lo mejor conocer un par de técnicas te va a inspirar mucho. Esto que te dije, escribe la historia de tu infancia desde la perspectiva de tu archienemiga, el día que te tiró por las escaleras. Ay, Dios mío, ya aquí una novela dramática. El día que tu archienemiga te tiró por las escaleras. ¿Qué tal si juegas a inventarte una historia de qué le pasó a ella ese día antes de llegar a la escuela, ¿no? Y lo cuentas todo desde la perspectiva de ella. Y así empieza a hacer ejercicios, hay muchos ejercicios de escritura que te desatan la pluma y que te empiezan a agarrarle el gusto a esto de escribir. Mira, te lo puedo garantizar, de todos los alumnos y de las personas que han comenzado a escribir, que he conocido y que puedo decir que son varias, ninguno me ha dicho que después del proceso, ay, qué mal me fue, no me encantó. Tengo casi terminando el proceso, casi siempre me dicen, ya tengo la idea del segundo libro, ya sé de qué quiero escribir el próximo. Te quedas con ganas de seguir escribiendo. No conozco a nadie que haya atravesado el proceso con acompañamiento, disfrutándolo con certeza, con bloqueos creativos, claro que va a haber. Esther lo ponía el otro día de que llevo 2 páginas y estoy muy mal, no sé qué hacer con mi vida, ¿no? Va a pasar, es parte del proceso, ¿no? Entonces, no he conocido a nadie que no haya atravesado ese proceso con lo hermoso, lo no hermoso y que no me haya dicho después, quiero escribir otra cosa, ¿no? Hay personas que han terminado de escribir su autobiografía, me dicen, ahora tengo muchas ganas de escribir un libro de cuentos para niños. Como que te das cuenta de que ya tienen la cosita literaria, de que, oye, me di cuenta de que ahora
quiero hacer algo para niños, a ver cómo me va. Entonces, esto que decíamos de cambiar de género, ¿está bien o está mal, Martín? Está perfecto, ¿no? Es súper válido. Qué padre que quieres hacer algo diferente. A lo mejor encuentras que lo tuyo es literatura infantil y que tenías que escribir primero tu autobiografía para darte cuenta de que te encanta escribir, ¿no? Entonces, sí, hay esa garantía de que si atraviesas el proceso, creo que es de las cosas que ya no se pueden soltar, que ya no se pueden soltar. Esos momentos de bloqueo creativo yo los veo como estas batallas conmigo misma, como del cuento, o sea, literal, quien ha visto Game of Thrones, ¿no? ¿Cuántas batallas no pasan en toda la serie, ¿no? Yo pienso que así es, yo con mi mente, yo con mis pretextos, yo con mi no se me ocurre, yo con ya lo dije, ¿no? Son estas como batallas de argumentos que pasan en mi propia cabeza y que se ven como hoy no me fluyó la inspiración. Claro, no, y hay días, y esos días son importantes, los días de bloqueo creativo son importantes. Yo por mucho tiempo escribí literatura académica y como artículos de investigación, y con el tiempo entendí que unos de mis días más productivos eran los días que yo me pasaba caminando por la casa pensando, ¿cómo voy a explicar este concepto? Y no escribía nada. Pero al día siguiente, uff, me salía todo. ¿Por qué? Porque a veces escribir se trata de investigar, a veces se trata de leer otros libros, a veces se trata de salir a caminar y desconectar de la idea, a veces se trata de rumiar la idea una y otra vez, una y otra vez. Entonces, ten presente también eso, el proceso de escritura no siempre frente a la computadora, a veces tiene otras maneras, una sesión de coaching, un podcast, ¿no? A veces se ve de diferentes maneras. Tengo que hacer una pausa, porque de verdad que cuando yo digo que Sherpa es la mejor certificación, no lo digo nada más porque sí. Lo digo porque tengo la evidencia de lo que los Sherpas están logrando, de cómo se adueñan de su historia, cómo la alquimizan, cómo la transforman y sobre todo cómo la ponen al servicio de su audiencia, de sus clientes y de las personas que están empezando a transitar un camino de despertar de conciencia. Sherpa no solamente te capacita, sino que además te da expansores energéticos como Marty para que tengas una transmisión de lo apasionante que puede ser escribir, de lo apasionante que puede ser realmente adueñarte de tu historia y realmente compartírselo al mundo desde un lugar de profunda autoridad energética. En Sherpa vas a tener la oportunidad de aprender el cómo, de tener estrategias, de tener clases, de tener herramientas para todo, para sacar tu podcast, para sacar tu libro, para dar conferencias, para hacer un lanzamiento, todo desde el proceso profundo de prepararte, de adueñarte de ti, de realmente conocer las historias que te atraviesan y poder desde ese lugar asumirte como líder. Realmente levantar la voz y encontrar a tu tribu, esa gente que está esperando ser guiada por ti. Así que no dejes de venir al taller que tenemos en puerta. El producto ya lo tienes, el producto eres tú. Un taller intensivo completamente gratis, donde vas a tener el hilo conductor de cuáles son las etapas de convertirte en esta marca personal, cuáles son las etapas de prepararte como life coach, cuáles son las etapas de aprender a entregarle al mundo tu historia ya transitada, alquimizada, ya la reflexión hecha al respecto de cuáles son los atajos, cuáles son los aprendizajes, cuáles son esos puntos importantes por los cuales tu cliente puede pasar para transitar su historia más rápido si va de tu mano. Sigamos con el episodio, pero que sepas que tenemos invitados especiales como Marty, que nos da capacitaciones, que nos lleva de la mano para lograr diferentes objetivos. En Sherpa no solamente soy yo quien te guía, tenemos expertos en su nicho que te van a transmitir esa pasión, ese entendimiento, ese por qué es importante conocer alguna perspectiva de diferentes herramientas, de diferentes mecanismos, de diferentes procesos de coaching y por supuesto de negocio, de marketing, de manifestación para que salgas al mundo con toda la potencia. Oye Martín, ya para ir cerrando, tú no eres una editora convencional. Tú eres una coach de escritura, tú eres otra cosa, no sé qué cosa eres. Entonces,
La verdad es que es un privilegio tenerte y si alguien quisiera trabajar de la mano contigo y aprender de ti, no solamente que le ayudes a bajar su idea, sino a irse a este paso adelante, ¿no? Lo que estás haciendo con nosotros en Sherpa de cómo se plantea una historia, cómo se construye un personaje, cómo se argumenta. O sea, cómo alguien que nos esté escuchando ahorita quizá pudiera tener acceso a ti, quizá trabajar contigo un proyecto, tomar algún curso. Cuéntanos qué hay, qué viene, qué visualizas para adelante, todo. Bueno, a ver, como habrá sido evidente, yo, a mí lo que me encanta es el proceso de crear un libro, de crear una historia junto con el autor. Entonces, yo me meto mucho en la parte inicial del proceso creativo del libro, justo hasta que el autor tenga el primer manuscrito. Y claro que como soy la persona que también tiene muchos contactos en el mundo editorial, una vez que esté tu manuscrito listo, sí puedo decirte, sigue por aquí, ve por allá, editorial tal, agente editorial tal, ¿no? Entonces, eso es importante, fue algo que aprendí con el tiempo, la proximidad con las personas que están en el mundo editorial es importante porque la verdad es un mundo cerrado, ¿no? Los editores de las grandes editoriales, queridos, llevan años ahí. Hay relativamente poca gente joven, casi todos los editores llevan 15, 20 años. Son círculos que no se mueven. Entonces hay que conocerlos. Entonces, yo hago este proceso de acompañamiento de creación de un libro de 0 a 100. Mis especialidades son autobiografía, desarrollo personal y ficción. Me encanta la novela, me encanta hacer novelas, es una de mis cosas preferidas. Pero he trabajado mucho también con los libros de desarrollo personal y autobiográficos. Entonces, cuando hago acompañamiento personalizado, llevo muy poquitos. Primero, porque yo también escribo y algo que he aprendido en el proceso es que tengo que respetar mucho como escritora mis tiempos. Entonces, me gusta dedicarle tiempo de calidad a mi escritura. Y segundo, porque tampoco tengo 10.000 cabezas para llevar 10.000 libros, Uh ¿no? -huh. Entonces, cuando llevo procesos de acompañamiento de 0 a 100, llevo muy poquitos, usualmente 5 o 6 máximos al mismo tiempo, para poder estar metida en tu historia, ver qué requiere. Y eso es algo que no suele pasar en las editoriales. Los editores no se pueden dar el lujo de decir trabajo con 5 personas, no. Literal están haciendo 20 libros a la vez, 34 libros a la vez. Entonces, imagínate qué energía le pueden dedicar a tu libro. Lo leo rápido, ¿no? Lo leo por encimita. Cuando estudiamos en letras, nos enseñan técnicas para lectura rápida. Siempre lo digo, mi reto es, cuando estudiaba letras, en 3 meses leí 69 libros. Entonces, imagínate, todas las materias te dejaban 2 o 3 libros por leer a la semana. Teníamos que leer rapidísimo. Entonces, aprendes técnicas para leer rápido. Eso que implica que no te puedes meter en la historia al nivel que necesitas meterte. Entonces, por eso trabajo con muy poquitas personas. Esos procesos usualmente, bueno, tendrías que ponerte en contacto conmigo en Instagram, me pueden seguir, seguro Esther lo va a dejar por ahí, para ver qué espacios tengo, cuándo termino proyectos, etcétera. Tengo un curso de escritura autobiográfica que sale 2 veces al año, en agosto y en enero. En enero sale la próxima edición y es un curso maravilloso porque te acompaño a escribir tu historia. Ahí hacemos línea del tiempo, enseño muchísimas técnicas narrativas, porque yo sí creo que no solo se trata de contar tu historia, tienes que contarla con buenas técnicas, entonces ahí enseño muchas técnicas narrativas, pero sí está enfocado solo en autobiografía. Y bueno, esos son como mis cursos y el acompañamiento personalizado, y se vienen muchas cosas nuevas porque también tengo muchos sueños de cosas que quiero hacer, ¿no? Mi marca personal, sacar un club de lectura, que eso es algo también que tengo muy en la mente, un grupo de estudio literario, hay varias cosas. Verán que a mí me apasiona la literatura, me apasiona el arte, entonces casi siempre mis clases, todas mis referencias son libros y pinturas. Me encanta mucho como que si estudiamos un libro o una técnica, por ejemplo, cuando vemos autobiografía, estudiamos cómo surgió la autobiografía, cómo empezó el género, quiénes son sus principales representantes. Leemos la autobiografía de Rousseau, que les garantizo que no hay
persona que no la haya leído, que no le encante cómo Rousseau cuenta su vida. La de Borges también la trabajamos y así, ¿no? Entonces, si yo te voy a enseñar a escribir de un género, tienes que aprender del género. Esa es una de mis reglas, ¿no? Si vamos a escribir novelas juntos, vas a tener que estudiar por qué El Quijote es la primera novela moderna, qué hizo diferente El Quijote, y eso te va apasionando por el tema, ¿no? Eso es lo que te prende la gasolina para escribir también. Tengo esta historia que contar, pero además, el Quijote hace esto, ahorita que no me dejaste contarte, pero una de las cosas que pasa con el Quijote y que a mí me fascinan, yo me enamoré del Quijote en la universidad, lo he leído 2 veces, lo leí de niña y lo volví a leer en la universidad, es que una de las cosas increíbles que hace Cervantes es que el Quijote es una novela de caballería, ¿no? El Quijote es una crítica a las novelas de caballería. Cuando pareciera que el Quijote está haciendo la novela de caballería, lo que está haciendo es una burla a las novelas de caballería. Y desde ahí muchas cosas que pasan con ese libro. ¿Cómo haces burla a un género haciendo ese género? Tienes que ser un genio, ¿no? ¿Cómo haces burla a, no sé, un libro de autoficción, escribiendo autoficción? Es la literatura dentro de la literatura, ¿no? Y entonces, eso cuando lo vas aprendiendo, no hay manera de que eso no te transforme, no hay manera de que eso no te, ¿sabes? Como que te atraviese. Entonces, eso, en mi Instagram van a venir cosas nuevas próximamente. Marty Holly, editora. Ahí me pueden seguir, me va a dar muchísimo gusto. Quiero empezar a compartir más contenido sobre escritura, sobre literatura, sobre las cosas que me apasionan. Así que por allá los puedo ver. Me encanta, Martí. Todas las formas de contacto con Martí van a estar en las notas del episodio para que ahí vayan directo, den clic, la sigan, se suscriban, visiten su página web. Hay ahí un lugarcito donde se pueden apuntar para que les lleguen todos los correos con noticias, cursos, ofertas o simplemente reflexiones de Martí. Así que no dejen de estar suscritos. Martí, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por la pasión que nos transmites de leer, de escribir y de aventarnos un viaje de transformación por medio de sacar al escritor que llevamos dentro. En Sherpa estamos súper agradecidos de tenerte y muchas gracias por haber contado todo lo que tú sabes bien en Sherpa Podcast. Hola, mucho gusto, mi nombre es Elizabeth Gómez del Valle, yo soy psicóloga y soy Life Coach Sherpa. Me certifiqué hace aproximadamente 1 año y medio y definitivamente Sherpa fue un antes y un después en mi vida. Resulta que yo me gradué como psicóloga hace como 10 años atrás y yo me fui como por el lado seguro, a hacer psicología organizacional, trabajar para empresas, ese era mi lado seguro. Sin embargo, nunca me había dado cuenta que yo tenía miedo a atreverme a ayudar a otros con sus propias vidas, como que subestimaba mi talento, mis dones. Entonces, pasó mucho tiempo, me dediqué a un montón de cosas, emprendí en 1000 cosas, en total fueron 17 emprendimientos. Trabajé como para 9 compañías, probé un montón de cosas y en esa búsqueda apareció Sherpa. Después de un momento muy oscuro de mi vida donde yo dije, auxilio, o sea, soy psicóloga, me siento como una fracasada, siento que no sé para dónde voy y como que Sherpa llegó a cambiarme la perspectiva y a mostrarme que definitivamente yo sí era buena para poder ayudar a otros. Después de eso, gracias a que tomé la decisión de, con mucho miedo, a pesar de mucho miedo que tenía, tomé la decisión de iniciar este camino de certificarme como coach en Sherpa. Y si les soy honesta, o sea, para mí fue la mejor inversión, con miedo y todo, fue la mejor inversión de mi vida porque me cambió por completo, me cambió esa perspectiva que tenía y me permitió conocer el mundo con otros ojos, con otros lentes y darme cuenta de lo que yo estaba lista para vivir, pero por miedo estaba no haciéndolo. Desde ese entonces me he dedicado a construir mi empresa porque ya no es un emprendimiento sino una empresa @relativo y vivo, es mi empresa oficialmente aquí en los Estados Unidos. He podido hacer conferencias en diferentes partes de Estados Unidos, tanto presenciales como virtuales. He podido tocar personas, transformarlas en diferentes partes del mundo. Aparte de eso tengo un podcast que actualmente se llama Relativo y Vivo, mucho que contar, porque fue como una fusión que hice. Y he tenido también la oportunidad de escribir, ya llevo escribiendo para una revista aquí en Estados Unidos alrededor de
año y medio desde que inicié en Sherpa. Me he ganado ya 2 premios aquí en Estados Unidos como psicóloga y life coach. Y wow, ha sido un cambio radical en toda mi vida. O sea, esto como para resumirles todo lo que ha pasado en mi vida desde el momento que tomé la decisión de ser life coach Sherpa. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de este episodio. Espero que lo hayas disfrutado tanto como nosotras. Date la oportunidad de creer en tus ideas. Date la oportunidad de creer en tus historias. De verdad, escúchame. El producto ya lo tienes. El producto eres tú. Las historias están en ti. Las experiencias vivenciales ya las tienes. Ya transitaste y atravesaste situaciones muy complicadas. Date la oportunidad de prepararte. Date la oportunidad de comenzar el proceso. Date la oportunidad de bajar tu historia al papel. Si quieres hacerlo de la mano de Sherpa, no te puedes perder el taller que tenemos en puerta. El producto ya lo tienes, el producto eres tú. Un taller intensivo completamente gratuito, disponible por tiempo limitado. Ahorita mismo, ve a las notas del episodio, encuentra el link, regístrate, aparta tu lugar, ten tu boleto para que puedas tomar este taller. Es online, no importa dónde vivas. Y además no tienes absolutamente nada que perder. Es el hilo conductor para convertir tu historia en un estandarte, en un mensaje que pongas al servicio de la gente que se identifique contigo. Te mando un beso muy grande. Yo soy Esther Iturralde, creadora de Sherpa Certification y por supuesto host de Sherpa Podcast. Te mando un beso y nos escuchamos la próxima semana.